Hola, buenas noches. Los saludo hoy en noche de... Ya ni sé qué día es. Hoy es martes, miércoles. Bueno, estoy perdido porque llevo toda esta semana de turno casi. De todas maneras, con el compromiso firme con ustedes de transmitir estos conceptos relevantes para el manejo de los pacientes en COVID. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un compañero mío de posgrado, el doctor Andrés Zúñiga, que es un experto en ventilación mecánica. Actualmente trabaja en la ciudad de Cali y definitivamente, además de experto en ventilación mecánica, se está convirtiendo en un experto en el manejo de los pacientes COVID-19. Sabemos pues que después de Bogotá, Cali es una de las ciudades más afectadas, desafortunadamente, y él actualmente ha tenido ya que manejar varios pacientes. Entonces vamos a hablar desde la experiencia y obviamente con el sustento científico y académico que ustedes se merecen. Entonces les agradecemos, ¿verdad? A todos los que se conectan, al doctor Víctor, a Vivía, a Sandrita Justi. Hola Sandra, compañerita mía, una jefe muy juiciosa. Mateo Ceballos, a Eriver, a Marsh Parra, a Maestrelich, a Valen Vélez, a Ariana, los saludo. Vea pues, vamos subiendo en el número de participantes. Esto definitivamente es fuente de motivación para nosotros, los participantes y los integrantes del grupo COVID. Definitivamente es una estrategia que hemos visto con unos resultados muy positivos y la preparación hace parte de la formación para esta pandemia. Entonces vamos a ver si el doctor Andrés Mauricio Zúñiga ya está aquí en escenario, todavía no se ha conectado. Bueno, todavía no se ha conectado. Vamos a dar un tiempito, así va subiendo el número de participantes. Nos van contando ustedes, como es de costumbre, desde dónde están hoy escuchando esta transmisión. Jairo, mire, muy juicioso. Ya conozco a bastantes de ustedes que definitivamente se convirtieron en unos estudiantes muy aplicados. Luzuria también muy juiciosa. Vidag, a Julio desde Cali, desde Brasil, Andrés, vea pues, Ricardo desde Cali, Pitalito Vuela, vea qué alegría que desde Pitalito nos estén escuchando. Esa es la intención, que estos conceptos puedan llegar a muchas partes, ¿sí? Y que les dé elementos y herramientas a ustedes para que puedan manejar adecuadamente estos pacientes. Nati, hola, desde Popayán, Pereira, Dos Quebradas, Lady, mire, otra estudiante muy juiciosa en este grupo COVID. Pereira, Martín, Bolivia, vea una extranjera, nos alegra mucho que también hasta por allá esté llegando este mensaje. Vamos a ver si ya está conectado nuestro expositor, sí, aquí lo tenemos. Vamos a darle unos minuticos para que se enlace la transmisión. Bueno, y aquí tenemos al doctor Andrés Mauricio Zúñiga, Hola, colega. Digamos que con él esto va a ser un poco más informal porque somos como hermanos. Nos sí, señor, conocimos y convivimos mucho tiempo en la residencia. Bueno, así Andrés, es. presentes, hermano. Ustedes como estamos en casa. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Andrés Mauricio Zúñiga Patiño, yo soy médico intensivista de la Universidad Tecnológica de Pereira. Oscar, Oscar Cárdenas era mi R mayor cuando yo entré al primer año, un gran residente, un gran colega, un gran amigo. La academia que él genera en sus redes sociales es la respuesta a lo que manifiesto. Y nada, muy, muy agradado de poder compartir este tiempo con ustedes para intentar dar respuesta a las preguntas que se hayan generado.
Bueno, digamos que hoy quisimos hacer esta transmisión no tan cuadriculada porque clases de ventilación mecánica yo sé que ya muchos de ustedes han recibido, ya todos estamos preocupados en el tema y todos estamos enfocados hacia la parte de COVID y se ha hablado mucho en cuanto a ventilación mecánica, ya muchos han podido hacer cursos gratuitos que hay ya un sinnúmero, inclusive el de Harvard, el de la FCCS, el de Distribuna. Bueno, en sí hay mucha formación actualmente. Entonces, digamos que nosotros ya esta es como la tercera charla de ventilación que se da. Entonces, ya hemos dado bastantes elementos. Entonces, digamos que el enfoque que hoy se va a hacer es, quisimos hacer como un censo de preguntas relevantes en cuanto a la ventilación mecánica, ¿sí? En este censo participaron intensivistas, participaron médicos que trabajan en las unidades de cuidado intensivo, participaron terapeutas, enfermeras pues pensamos pues que con estas preguntas se va a complementar mucho lo que se ha visto en cuanto a ventilación mecánica, específicamente en COVID-19, ¿sí? Ok. Esta mañana yo les comentaba a ustedes que si la ventilación mecánica, es la primera pregunta que le voy a hacer a Andrés, si la ventilación mecánica la podemos programar como se programa el piloto automático de un avión, que muchos actualmente hablan de consigan ventiladores, y es que necesitamos ventiladores. Entonces, mi pregunta es, ¿los ventiladores se pueden programar como un piloto automático y que vayan y que por los 15 días que está el paciente ventilado, el ventilador haga todo, Andrés? ¿Usted qué opina de eso? Pues no, hermano, usted sabe que desde que recibamos las clases en residencia, sabemos que la ventilación mecánica es un medicamento más. Y es un medicamento más que hay que saber utilizar, porque mal utilizado puede generar mucho daño. En estos pacientes que tienen la neumonía por COVID-19, el daño puede ser peor, donde no sepamos identificar qué neumonía es, porque se puede clasificar de acuerdo a los fenotipos y de esa manera poder hacer esa programación. Hay algunas neumonías por este virus que, por ejemplo, no requiere ventilación protectiva a pulmón. Hablaremos de eso, creo yo, más adelante. Y hay otro tipo de neumonías que sí requieren ese tipo de ventilación, porque hay algunas neumonías de pulmones que son distensibles, luego explicaremos eso, y algunas otras neumonías que no son distensibles. Entonces, hay que saber del tema, hay que saber mucho de la fisiología respiratoria, que es un tema muy ladrilludo, a todos nos dio muy duro, pero hay que aprenderlo, y más en esta época. Y es que cuando yo escucho hablar de compren ventiladores y no piensan, oye, ¿quién va a manejar esos ventiladores? Es que nosotros estuvimos 4 años en la residencia y durante los 4 años vimos ventilación mecánica. Yo me acuerdo de las clases del profe Guillermo Salazar de fisiología respiratoria, que, Dios mío, María, bien complejo el tema. y además toca para saber, nosotros digamos que intentamos aprender ventilación mecánica y pienso aquellos que están escuchando que todos los días se sigue aprendiendo ventilación mecánica Así porque es. los expertos tienen que hacer 2 años del fellow y aquí voy a hablar de un experto como es Juan Carlos Cobo, que es uno de mis profes de Pereira, está haciendo un fellow para intentar entender un poco mejor la ventilación mecánica. Entonces es un tema muy difícil al que hay que colocarle todo el cuidado del mundo. Aquí en el grupo COVID-19 está el doctor Jorge Carrizo, que es especialista en cuidado intensivo y además es magíster en ventilación mecánica. O sea, hizo cuidado intensivo y además hizo una especialidad también en ventilación mecánica. Así Entonces, con es. esto les queremos decir que el tema de ventilación mecánica no es como nos lo quieren hacer ver, que programe el PIB, un PIB basal de 5, un FIO2 del 100 y usted va desmontando una frecuencia respiratoria de tanto, un volumen tidal de 6 a 8 cc, bueno, es mucho más, ¿sí? Y la Sí, ventilación mecánica es mucho más que no solo la programación de parámetros iniciales, sino la monitorización de la ventilación. Bueno, y es que el COVID pone un reto más a la ventilación mecánica, ¿cierto? Es una enfermedad nueva, apenas estamos entendiendo
la fisiopatología y empecemos desde la inmunología. ¿Cómo es el virus SARS-CoV-2, Andrés? Y cómo afecta esta parte inmunológica, la patología pulmón, el pulmón y la fisiopatología? Wow, esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena. Afortunadamente, entendía que no solo íbamos a hablar de ventilación mecánica, sino que también teníamos que hablar de neumonía. Hay dos revisiones muy interesantes. De antemano, informo que si no podemos dar todas las respuestas que se requieran, me comprometo a hacer otro webinar para poder dar las respuestas. Vamos a intentar dar las respuestas que más se puedan de acuerdo a las preguntas generadas. Lo otro es que aquellos que requieran la evidencia, porque espero que todo lo que pueda hablar lo hable basado en la evidencia científica, será enviado al correo de Oscar Cárdenas para que posteriormente sea enviado a aquellas personas que lo soliciten. Hay dos revisiones muy interesantes. Una es de Show Nature 2020, que se llama Enfermedad por coronavirus COVID-19. Y hay otra revisión que es del FML Research, que hace el doctor Erwin Garland. Es un review sobre tormenta de citoquinas. Resulta que este virus es un betacoronavirus, tiene un RNA. Esto lo hace muy infectante, ¿cierto? Y el problema acá es la disregulación que existe entre las células antiinflamatorias y entre las células proinflamatorias. El problema es que también hay una sobreexpresión de las células presentadoras de antígeno. Recordemos que las células presentadoras de antígeno en sangre son los macrófagos, ¿cierto? Cuando llega al tejido que quiere llegar, por ejemplo, si llega al hígado, son las células de Kupffer, que son células dendríticas tisulares. Si llega al sistema nervioso central, es la microglía. Si llega al pulmón, son células dendríticas y aparte de esto son macrófagos pulmonares. El problema es que la sobreexpresión de ellas, que se da al hacer la presentación del epítope antigénico al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, es lo que genera esta catástrofe de tormentas de citoquinas. El punto es que este virus tiene un tropismo muy importante por una proteína que se llama la proteína Spike. Y esta a su vez tiene un tropismo increíble por el tracto respiratorio superior y más aún por el tracto respiratorio inferior. Eso desde el punto de vista inmunológico. Esto hace que aumente 10 a 20 veces más la posibilidad en humanos a la expresión de las enzimas convertidoras de angiotensina tipo 2 por los receptores del SARS-CoV-2. Desde el punto de vista patológico y fisiopatológico, lo que vamos a tener es una exudación serosa, va a haber una formación de membrana hialina, hay una destrucción de las células del neumocito tipo 2. Recordemos que forman surfactante y que el surfactante es necesario para que el alveolo esté parcialmente reclutado, o sea, parcialmente abierto, y de esta manera pueda hacer su función de difusión e intercambio gaseoso. Por otro lado, hay una hiperplasia extensa de esas células y hay un edema alveolar. Empieza a haber una infiltración importantísima de monocitos, al igual que de todas las células inflamatorias que se puedan imaginar, entre ellas la interleuquina 6, que es la reina y la que manda, asociada también al factor de necrosis tumoral y al interferón alfa. Lo difícil de esto es que generan una inundación alveolar. O sea, toda esa disregulación de la que hablamos hace que todas esas células empiecen a ocupar el alveolo. Entonces ya vamos a tener alveolos desreclutados. Eso quiere decir que no van a ser parte del intercambio gaseoso. Y eso es una situación muy difícil, ¿cierto? Entonces, hombre, pues esa sería como la respuesta. Bueno, toda esta cascada inflamatoria, que esto se comporta como si fuera un edema pulmonar, ¿cierto? Pero este es un edema pulmonar de unas características distintas al edema pulmonar de tipo cardiogénico, ¿cierto? En el edema pulmonar en el cardiogénico hay solo líquido. En esta hay inflamación y hay destrucción frecuente y constante de la unidad alveolar, además de pérdida de unidades alveolares, ¿cierto? Expliquemos un poquito el mecanismo fisiopatológico de la hipoxemia, ¿sí?
y si en el SARS-CoV-2 hay alguna diferencia o si es el mismo mecanismo del fisiopatológico de todas las hipoxemias. Ay, María, esa pregunta, aparte de ser muy pertinente, es bien compleja. Es bien compleja porque nosotros siempre hablamos de hipoxemia, ¿cierto? Entonces decimos que la hipoxemia es la disminución del oxígeno en sangre que usted determina a través de unos gases arteriales por una presión arterial de oxígeno menor de 60 o una PaFi2 menor de 250. Una relación PaFi2. Pero nadie se pregunta por qué se da la hipoxemia. Entonces resulta que eso es todo un capítulo y en esta infección por SARS-CoV-2 con mayor razón hay 4 factores fundamentales para que se dé la hipoxemia en el SARS-CoV-2. Una de ellas es la disregulación de la perfusión pulmonar. Resulta que yo ya les hablé de inundación alveolar por células proinflamatorias. Hay una permeabilidad de los desmosomas, hay una permeabilidad de ese endotelio y ellas se filtran hacia el alveolo. Entonces tenemos alveolos desreclutados o cerrados. Por otro lado, hay microtrombosis pulmonar. Por eso quisiera ser enfático desde el inicio de esta charla de que la ventilación mecánica, si bien es un pilar fundamental para el manejo no solo depende de la ventilación pulmonar, ¿cierto? Sino que también depende de un componente vascular capilar pulmonar. Eso quiere decir que no solo vamos a tener alveolos cerrados, sino que también vamos a tener capilares pulmonares que llevan sangre que se quiere arterializar desreclutados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no van a poder hacer la difusión, no se va a poder hacer el intercambio gaseoso, porque recuerden que el capilar pulmonar en esa sangre lleva CO2, ¿cierto? Que es producto de todo el retorno venoso. Cuando las células de la periferia ya utilizaron el oxígeno, llegan sin oxígeno y ese capilar lo que quiere es coger el oxígeno que le entrega el alveolo para arterializar esa sangre. Eso no se va a dar. Entonces tenemos 2 problemas, un problema de oxigenación y un problema de perfusión. Aparte de eso, agregue de que estos pacientes con un fenotipo de la neumonía, que es el fenotipo tipo H principalmente, ojalá podamos explicar eso luego, van a ser edema pulmonar. O sea, el volumen del pulmón se va a aumentar. Recuerden que el volumen normal del pulmón derecho es de 600 gramos. El del pulmón izquierdo es de 500 gramos. Y aquí puede aumentar hasta 1.5 kilogramos más el peso de esos pulmones. Por Dios, entonces tenemos 3 problemas ya muy grandes con este tipo de pacientes. Por eso son un reto impresionante en la parte de ventilación y en muchas otras situaciones del contexto clínico y farmacológico. Ahora bien, todo esto que les he explicado llega a un cuarto concepto que explica la hipoxemia y es el concepto de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Usted se acuerda que le dan muy duro a uno con eso y es todo un capítulo para explicarlo. Es un concepto muy complejo. El organismo es tan inteligente que dice, bueno, venga a ver, el alveolo está colapsado, no tiene el oxígeno que yo requiero, pues hablando del capilar, para poder oxigenar mi sangre. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger la sangre que tengo en mis capilares y me voy a ir a otros alveolos que sí estén funcionando. Entonces resulta que eso lo que va a generar es mayor desreclutamiento alveolar y va a aumentar el espacio muerto fisiológico. Recordemos que hay 3 espacios muertos, el anatómico, el alveolar y el fisiológico, ¿cierto? Y el más importante es el fisiológico, porque es que del espacio muerto fisiológico depende que el CO2 salga en la expiración hacia afuera y de que el oxígeno llegue a esa sangre que es venosa y que se quiere arterializar con la finalidad de seguir entregando el oxígeno a los tejidos que lo requieran. Entonces es un problema muy tenaz. Entonces aquí no solo estamos hablando de hipoxemia, sino que también estamos hablando que si aumenta el espacio muerto fisiológico y eso definitivamente es muy difícil.
Entonces, no, inicialmente la falla respiratoria por el SARS-CoV-2 es una falla respiratoria hipoxémica, ¿cierto? Sí. O sea, una falla respiratoria tipo 1. Pero cuando el paciente evoluciona a un SDRA, habitualmente siempre vemos ya problema en la ventilación, ¿cierto? Hay hipoventilación alveolar, sea por todos estos mecanismos fisiopatológicos que conocemos, ¿sí? Entonces ya tendríamos un trastorno mixto, hipoxémico e hipercápnico, ¿cierto? Que dificulta aún más el manejo de estos pacientes. Esto, pues, muy buen resumen, ¿cierto? Complementemos con la parte que tiene característico de particular el SARS-CoV-2 para dar hipoxemia refractaria, o sea, por qué evolucionan los pacientes a un estado de hipoxemia tan severo y que definitivamente con las estrategias convencionales de ventilación no logramos en muchos pacientes las metas de oxigenación. Bueno, ok. Eh, lo que pasa es que hay, hay una revisión, para poder responder esa pregunta, hablaría de una revisión que hicieron en Wuhan, China. Lo hizo el doctor Mo, que es de las personas que más se tuvo que enfrentar a ese tipo de neumonías, y se llama COVID-19, características clínicas de progresión de una neumonía refractaria. Esta publicación fue realizada en ITSA, ¿cierto? Y resulta que hay unos parámetros clínicos, hay unos parámetros gasimétricos y hay unos parámetros tomográficos para usted definir cuándo un paciente puede progresar a refractariedad en este tipo de neumonías. Los parámetros clínicos dependen. Recuerden que generalmente estos pacientes llegan con una mecánica respiratoria y una respiración más bien normal. O sea, su mecánica es como muy usual. O sea, es muy normal. Usted no ve al paciente tan comprometido con tirajes intercostales ni nada de eso, a pesar de que pueden hacer hipoxemias muy severas. Entonces, podemos encontrar a estos pacientes con frecuencias respiratorias mayores a 30. Eso ya nos empieza a decir muchas cosas. El hecho de que se saturen, ¿cierto? Que tengan una saturación arterial menor del 90%. El hecho de que tengan una relación PAFI-2 menor de 250, dice el review, el paper, pero generalmente uno las encuentra mucho menor, ¿cierto? Y esos criterios son unos criterios de enfermedad crítica que van a llevar a estos pacientes a unas insuficiencias respiratorias que van a requerir del soporte ventilatorio invasivo y van a progresar al choque. Recuerden que las insuficiencias respiratorias, como decía Oscar, son 4. La tipo 1 es por hipoxemia, la insuficiencia respiratoria tipo 2 es por hipercapnia, la tipo 3 es mixta, o sea, es tanto hipoxémica como hipercápnica que se puede presentar en ellos, pero aquellos con neumonía con criterios de refractariedad progresan a la insuficiencia respiratoria tipo 4, que es asociada al choque. Resulta que estas personas también tienen una edad ponderada para poder progresar a esta neumonía. Generalmente son hombres, generalmente son mayores de 50 años, ¿cierto? Generalmente tienen comorbilidades de importancia y son comorbilidades que llevan a procesos inflamatorios frecuentes y recurrentes en la persona. Me refiero a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus, a las hepatopatías y a la enfermedad coronaria. A estos pacientes les va peor. Resulta que ellos tienen los síntomas usuales como una infección por neumonía no tan compleja. Hacen fiebre, hacen fatiga, hacen tos y hacen mialgias y artralgias. El punto es que mucho cuidado, porque preocuparía muchísimo a aquellos pacientes que lleguen en anorexia y sin fiebre. Esos pacientes tienen un pobre pronóstico porque la respuesta que ellos pueden tener al virus es muy por debajo de lo que uno espera desde el punto de vista inmunológico, y son pacientes que definitivamente progresan muy mal. Lo otro que usted tiene en cuenta son los laboratorios. En los laboratorios generalmente hay linfopenia, generalmente los neutrófilos están elevados y puede haber una neutrofilia plena.
hay aumento de las transaminasas de manera importante, al igual que la LDH, la PCR, que es un marcador de inflamación, al igual que la ferritina, están exageradamente elevados, la albúmina se baja y hay trombocitopenia severa. Eso desde la parte de laboratorios y química sanguínea. Y por último, es la parte imagenológica, ¿cierto? En la parte imagenológica, las neumonías. Por alguien que escribió allí, se lo voy a responder, pues. Estas neumonías son bilaterales y son hepatizadas, ¿cierto? O sea, hay un compromiso de ambos pulmones de manera hepatizada. La consolidación es impresionante. Ya no se ven esas lesiones subpleurales en la periferia, sino que ya se es el compromiso no solo a periférico, sino también a central. Y aparte de eso, hay derrame pleural bilateral. Esos son los criterios para uno identificar qué paciente puede progresar a refractariedad. Bueno, muy importante, esto era como un pequeño recorderis que definitivamente es básico que todos tengamos estos conceptos, primero, desde puede ser la taxonomía viral, lo llamamos así, ¿cierto? Todos debemos conocer esta parte y ya sepan de la cultura general, pues, porque que hoy no nos pueden coger, no sabiendo que el coronavirus es una ARN, ¿cierto? Es un virus ARN. Lo segundo es este resumen fisiopatológico que es vital para uno poder entender ya lo que son los fenotipos, o sea, para poder adentrarnos a la ventilación mecánica en el SARS-CoV-2, ¿sí? De Entonces, acuerdo. por eso estas preguntas puntuales que le hacía Andrés. Bueno, Okay. entonces empecemos ya con la parte ventilatoria, ¿sí? Se ha mencionado pues que la neumonía por SARS-CoV-2 tiene unos fenotipos. Hablemos de los fenotipos de neumonía en el SARS-CoV-2. Ok. Hay una revisión que hace un intensivista que usted sabe que le tenemos mucho respeto, que es el doctor Luciano Gattinoni. Luciano Gattinoni es un intensivista europeo italiano que junto con su grupo son los que más hacen estudios sobre ventilación mecánica. Y este tema no podía estar aparte de sus estudios, máxime con toda la problemática que ha habido con este virus. Resulta que ese artículo se llama COVID-19, neumonía, los diferentes tipos de tratamientos respiratorios en los diferentes fenotipos. Entonces ellos hablan, porque esto lo hicieron en conjunto con el Departamento de Anestesiología, ¿cierto? Y con el Departamento de Fisiología Humana del Heart Center Human de Londres. Entonces resulta que esto no solo lo hicieron desde el punto de vista mecánico, pues con respecto a qué hace el ventilador en los pulmones, sino que también lo hicieron desde el punto de vista fisiológico, que es lo que hemos estado hablando en la mayoría de este tiempo. Hay dos tipos de fenotipos, ¿cierto? Pero antes de hablar de los fenotipos hay que hablar de tres factores de importancia. Uno de ellos es la gravedad de la infección, ¿cierto? Otro es la respuesta del huésped. Es muy importante la reserva fisiológica pulmonar que tenga un paciente. Y otro es la capacidad de respuesta ventilatoria del paciente a la hipoxemia. Son tres factores de mucha importancia. Y entonces él dice, bueno, venga a ver, lo que estamos viendo en nuestra experiencia, en nuestras UCIs con nuestros pacientes de Italia, es que a este paciente no le fue bien y a este paciente le fue muy mal. Pero resulta que a este paciente lo logramos mejorar cuando analizamos el trabajo resistivo y viscoelástico de esos pulmones. Resulta que el doctor Gattinone dice que hay un fenotipo que es de tipo L y hay un fenotipo que es de tipo H. El fenotipo de tipo L generalmente tiene una baja elastancia con una distensibilidad normal. Recuerden que elastancia es el grado en que un órgano retorna a su forma y a sus dimensiones originales cuando hubo un estrés que generó ese tipo de deformidad, ¿cierto?
Recordemos que desde el punto de vista de la fisiología pulmonar, lo que genera esto es la presión transpulmonar del pulmón, que es el resultante de la presión intraalveolar menos la presión intrapleural. Recuerden que uno para poder respirar y para llevar el gas o el oxígeno al alveolo, generalmente las presiones están en flujo, están en cero, ¿cierto? Cuando usted genera inspiración, usted genera una presión intrapleural negativa, que generalmente es negativa. Es de menos 5 centímetros de agua y cuando usted inspira puede pasar a menos 7 o menos 8 centímetros de agua. En ese momento usted genera una presión. Recuerde que volumen es igual a presión y presión es igual a volumen. Y esa presión es la presión transpulmonar. Y esa presión transpulmonar con respecto al concepto de distensibilidad es la distensión de una estructura en la cual hay un cambio de la presión que genera un cambio del volumen. Eso para tenerlo claro, qué es distensibilidad y qué es elastancia, y nosotros en el ventilador mecánico podemos determinar esto. Entonces, el fenotipo L es un fenotipo en el cual hay una baja elastancia y hay una distensibilidad normal, ¿cierto? Hay una disminución de la relación ventilación-perfusión y hay una disminución del reclutamiento del pulmón. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta con respecto a la parte de programación. Resulta que estos pacientes generalmente se notan normales en su respiración o ligeramente aumentada su frecuencia respiratoria, y esto tiene una explicación. La explicación es que la hipoxemia que ellos hacen, que es severa, hace que se aumente el volumen minuto. Recordemos que esa es la relación de volumen por minuto, el cual el volumen corriente normal es de 500 mililitros. Acá el volumen minuto se aumenta exageradamente, puede ser de 15 a 20 mililitros por kilo. Y eso es para mantener una presión intratorácica negativa que mejore el volumen pulmonar que les hace falta por la hipoxemia. Esa es la explicación de ello, ¿cierto? Entonces, este tipo de neumonía, ¿cómo lo vamos a programar? Pues como ya nos metimos a la parte de ventilación mecánica, resulta que cuando usted hace todo el protocolo para intubarlo, donde usted hace donde usted solo hace preoxigenación, sin necesidad de hacer ventilación bolsa máscara, o sea, sin necesidad de generar presión con el dispositivo, porque no se debe de hacer. Usted puede preoxigenarlo, colocarlo allí, pero jamás dar ventilación bolsa máscara, porque eso puede generar aerolización. Y cuando usted ya va a premedicar, recuerden que ustedes colocan un buen sedante, colocan un buen analgésico opiáceo y hacen una buena relajación neuromuscular. Cuando ustedes hacen eso, se intuba y se conecta al ventilador. La mejor manera de saber cómo es la mecánica respiratoria de mi paciente es a través de un modo asistido controlado por volumen. No quiero decir que no Ese, se ese, pueda. ese es el primer punto que hay que enfatizar aquí, ¿sí? Y lo que nos diferencia, que definitivamente la ventilación mecánica no es una receta de cocina y el ventilador no es como un piloto automático que uno programa, no. Entonces, la primera aproximación que uno tiene después de intubar el paciente es hacer lo que usted va a decir a continuación, que es medir, hacer lo que nosotros llamamos mecánica pulmonar. Los terapeutas respiratorios están muy familiarizados con el tema de mecánica pulmonar, el intensivista está muy familiarizado con el tema de mecánica pulmonar, pero el resto de la gente no está tan familiarizado del tema de mecánica pulmonar. Y es algo en lo que hoy, después de que muchos de ustedes hayan hecho ya algunos cursos, muchos de ustedes ya hayan escuchado muchas videoclases de ventilación mecánica, hoy les estamos diciendo que además de todo lo que ustedes han visto, es importante empezar a sumar un concepto más, que es el concepto de mecánica pulmonar. Lo que me hace la mecánica pulmonar a mí es poder enfocar rápidamente el paciente hacia qué fenotipo tiene este paciente para poder sí dar el soporte que necesita, ¿sí? De acuerdo. Uno lo que hace, no quiero decir que no se pueda hacer en ventilación controlada por presión. La verdad, se puede hacer también.
pero el hecho de colocarlo en un modo asistido controlado por volumen me va a permitir saber cuál es el trabajo resistivo y viscoelástico de mi paciente. ¿Listo? Entonces, para ver si la elastancia está disminuida, lo que yo hago es colocar el bucle de presión-volumen, ¿cierto? Recordemos que en ese bucle yo voy a poder ver la histéresis. Recuerden que la histéresis es una resultante de varias cosas. La histéresis tiene 4 fases. En la primera fase, que está en la parte de abajo, es cuando hay presión de la válvula liberadora, ¿cierto? En inspiración. Resulta que ahí se genera una presión y ese primer ascenso de la histéresis es el resultante de esa presión, donde se alcanza una meseta. En esa meseta, ya en la tercera fase, hay una válvula liberadora de presión en la expiración. Y finalmente empieza a descender porque el volumen empieza a salir de los pulmones hacia el exterior. En ese momento, en esa fase expiratoria, en un bucle de presión-volumen, yo puedo determinar si la elastancia está disminuida. Esa es la manera de yo darme cuenta. Por otro lado, hay algo que se llama mecánica respiratoria, que era lo que decía Oscar, y consiste en que uno saca una fórmula. Como el paciente está relajado, tiene relajante neuromuscular, voy a poder determinar los valores con confiabilidad. Entonces, lo que yo hago es que hago una pausa inspiratoria y la hago en la teleinspiración, con la finalidad de saber cuál es la presión meseta o la presión intraalveolar, ¿cierto? Porque la fórmula de distensibilidad estática del pulmón, porque también hay distensibilidad de la caja torácica, pero en este caso me estoy refiriendo al pulmón, es volumen corriente expirado sobre la presión meseta, la presión intraalveolar menos el PIB total. Eso quiere decir que yo también debo tener en cuenta el PIB intrínseco o el autoPIB que hace el paciente, que tengo como medible los ventiladores. Cuando yo tengo el volumen corriente expirado, tengo ya la presión meseta y tengo ya el PIB total, yo ahí puedo determinar la distensibilidad pulmonar, que lo normal en algunos libros es de 60 a 70, de 70 o 60 a 100. En este caso, y en la revisión del doctor Luciano Gattinoni, informa que las sensibilidades para ellos estuvieron entre 50 más o menos 64. Entonces, a estos pacientes, cuando yo identifico que es un fenotipo L, yo lo que debo hacer es colocar un volumen corriente programado de 6 a 8 mililitros por kilo, ¿cierto? Sin riesgo de generar barotrauma. El PIB el PIB programado lo inicio bajo. O sea, lo puedo iniciar en 8 centímetros de agua y yo lo puedo ir titulando de acuerdo a la presión intraalveolar del paciente o la presión meseta del paciente, que debe de ser menor de 30 centímetros de agua, idealmente 28 centímetros de agua. A estos pacientes puedo iniciar con un FIO2 del 50, puedo llegar hasta 60% de FIO2, que es un FIO2 de seguridad, y estos pacientes no requieren ser pronados. ¿Listo? Recordemos que tienen disminuida la posibilidad de reclutamiento del pulmón. O sea que no es necesario pronarlos, porque finalmente lo que usted busca con la pronación es mejorar oxigenación, mejorar distensibilidad pulmonar, mejorar presión transpulmonar, y no necesitas hacer eso porque ese pulmón no es más reclutable. Y si lo pronas y colocas un PIB muy alto, que son 2 estrategias ventilatorias para reclutar los alveolos, ahí sí puedes generar barotrauma. Eso por un lado, y eso con respecto al fenotipo L. Con respecto al fenotipo H, que es otro fenotipo y que es el más complicado que existe en estas neumonías, nos damos cuenta, ya sabemos cómo nos damos cuenta desde el punto de vista clínico, radiológico, gasimétrico, imagenológico, cuando hablamos de neumonía con criterios de refractariedad, ¿cierto? Pero por otro lado, estos pacientes tienen una alta elastancia pulmonar. A diferencia del fenotipo L, que la tenía disminuida, ellos la tienen muy alta.
y la razón es porque la disminución del volumen del gas es debido a edema pulmonar. Por eso tienen alta lastancia pulmonar y tienen una distensilidad pulmonar que está disminuida. Pero mucho cuidado, no está tan disminuida como uno lo puede ver en el SRA que uno diagnostica por criterios de Beldir, ya sea pulmonar o ya sea extrapulmonar. Sí está disminuida, pero no tanto. Sin embargo, en la experiencia de nosotros en las UCI donde trabajamos, hemos notado que algunos pacientes pueden tener distensilidades pulmonares hasta de 20 centímetros de agua con COVID-19 ya positivo y confirmado. Entonces tampoco es algo que uno se espera, pero se puede presentar. Entonces resulta que estos pacientes sí tienen unos pulmones que son reclutables. Por eso a estos pacientes sí hay que colocarlos en una ventilación protectiva pulmón. Yo quisiera hablar, hombre, si me lo permite Oscar, ¿qué es la ventilación protectiva pulmón? No, pues Porque claro, todo el mundo... usted es el experto, hermano. Muchas gracias, hermano. Resulta que mucha gente habla, no, es que coloque ese paciente en ventilación protectiva pulmón, pero ¿qué es eso, hombre? O sea, ¿usted por qué quiere colocarlo en ventilación protectiva? Y para eso toca entender también la fisiología. Pero quisiera hablar un poquito de la historia. Desde el año de 1963, el doctor Ben Dixon, que era un anestesiólogo en esa época, y los estudios que publicó en 1981 en el New England Journal of Medicine, él informaba que él lo que quería era mejorar la oxigenación y la acidosis respiratoria de sus pacientes que estaban en cirugía. Él empezó a hablar por primera vez de la ventilación protectiva pulmón, pero resulta que ellos no hacían ningún tipo de ventilación protectiva porque colocaban volúmenes corrientes suprafisiológicos que eran de 10 a 15 mililitros por kilo y algunos osados los colocaron de 24 mililitros por kilo. Claramente los pulmones se estallaban y claramente estos pacientes fallecían. Finalmente, el grupo que hizo que en el año 2000, a través del doctor Brower, que es un intensivista de Massachusetts, ese grupo en ese tiempo se llamaba ARDS Network, ¿cierto? Que son los estudios que conocemos en la actualidad y que fueron replicados por Aries Network Critical Care Medicine por el doctor Jesús Villar y que fueron replicados por Serpanetro en el Current Opinion en el año 2014 y que fueron replicados en el 2013 por el doctor Frank Cois de Montreal, Canadá. Finalmente, lo que se quiere es utilizar unos volúmenes corrientes muy bajos, de 4 a 6 mililitros por kilo, ¿cierto? Porque lo que yo necesito ventilar son pulmones que el doctor Gattinoni le llama baby lung. O sea, yo necesito hacer es una ventilación de pulmones de bebé. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos alveolos que aún son funcionales, esos alveolos son los que yo debería proteger para no generar más daño. ¿Listo? Esa es el verdadero concepto y la verdadera connotación de una ventilación protectiva pulmón. Pero ese volumen corriente que coloqué bajo, que recuerden que en el fenotipo L es un poco más alto, aquí yo debo buscar ese PIB óptimo. Mucho cuidado pues, yo no he hablado de colocar PIB alto, hablo de colocar PIB óptimo. Y recuerden que la mejor manera de uno saber cuándo un PIB es óptimo, claramente con el paciente sedado, con analgésicos y relajado, es titulándolo de acuerdo a la presión meseta o la presión intraalveolar, que debe ser Claro que sí. menor de 30 centímetros o idealmente de 28 centímetros de agua. Resulta que yo coloco esta ventilación y ustedes en el bucle de la histéresis de presión-volumen pueden determinar si esos alveolos están sobreextendidos o si esos alveolos están desreclutados. Bueno, excelente punto. Estamos hablando que la ventilación mecánica es otro medicamento más, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, uno puede tener una sobredosis de ventilación mecánica para que lo entienda aquí el público, ¿cierto? ¿Sí? Esa sobredosis, ¿cómo se manifiesta en el pulmón? O sea, ¿cuáles son los signos de sobredosis en un pulmón? Oiga, Oscar, hermano, ¿usted me puede repetir la pregunta otra vez? Bueno,
estamos diciendo que la ventilación mecánica es un medicamento como tal, ¿cierto? ¿sí? Entonces, con los medicamentos sabemos que la sobredosis obviamente tiene sus consecuencias. En ventilación mecánica, la sobredosificación de la ventilación o no saber qué es lo que estamos haciendo en ventilación, ¿qué nos va a producir? Ok, bueno, esa pregunta es muy interesante. Esa pregunta es muy interesante porque estos pacientes definitivamente tenemos que saber ventilarlos si es un fenotipo L o si es un fenotipo H. Cuando yo les hablaba de que yo me puedo dar cuenta si el alveolo está sobredistendido o es reclutado, si el alveolo está sobredistendido, que lo veo en la histéresis en la fase, sería ya en la fase 2, se forma como un pico, ¿cierto? Se forma como un pico. Y el punto es que ese alveolo está de esta manera que se aumenta el estrés y el strain en ese alveolo. Y eso hace que el alveolo se deforme de tal manera que se puede acercar mucho al capilar pulmonar y lo puede comprimir. Y cuando se comprime ese capilar, usted puede generar un deterioro hemodinámico en el paciente. Entonces luego le van a decir a usted que mire pues que el paciente se hipotensó, ¿cierto? Y está en choque. Entonces la respuesta es no, coloque líquidos o coloque vasopresores y resulta que la respuesta es venga a ver, miremos los bucles para ver si el alveolo está sobredistendido y si lo que requiere mi paciente es disminuir el PIB. ¿Listo? Y por otro lado, si el alveolo está desreclutado, que nos damos cuenta en esa misma estéresis, pero en la parte inferior del bucle, es que por un lado la hipoxemia va a empeorar, por otro lado la relación ventilación-perfusión va a continuar disminuyéndose y el espacio muerto fisiológico va a continuar aumentando. Y por otro lado usted se puede dar cuenta que la hipercapnia empeora y la hipercapnia empeora es porque eso cada vez más estamos cerrando más alveolos por la programación de nuestro ventilador y eso pues, va a ser muy deleterio para el paciente. Yo quisiera tener un ventilador como un Hamilton G5 que tiene capnografía volumétrica. Eso es otro tema aparte, otro tema muy complejo. Pero es una buena manera de yo darme cuenta si mis alveolos están reclutados y si estoy haciendo las cosas bien. Pero si no tengo esta tecnología tan impresionante, pues yo tengo manera de darme cuenta de otras maneras, como lo acabo de mencionar. Bueno, aquí mencionaba la audiencia el Billy, el doctor Christian Porto nos mencionó. Hablemos de Billy, ¿qué es el Billy? Aprovechemos y abajo Xiomi nos habló de injuria pulmonar. Ya mencionaron el concepto del shock, están conectados. Tenemos una audiencia que está participando y están muy conectados en los conceptos. Qué bueno, hermano. Esa es la intención. Resulta que el Billy es la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Resulta que si yo no sé programar adecuadamente mi ventilador, yo puedo llevar a esas lesiones. Por eso, en el paciente con fenotipo H, lo mejor es hacer una ventilación protectiva a pulmón para evitar esa situación. Pero es más importante aún, Oscar, hablar de lo que es el biotrauma, que ojalá no podamos llegar a eso, porque el biotrauma, usted, digamos que el Billy No, no, es una palabra muy... Andrés, yo le digo una cosa, con tantos ventiladores que van a haber y tan pocas personas eh, especializados en manejarlo, yo creo que sí vamos a ver mucho. Sí, hermano. De hecho, ahí están escribiendo barotrauma, volutrauma. Recuerden que el barotrauma yo lo genero con la presión. O sea, si yo no programo una adecuada PIP, puedo llevar a barotrauma, ¿cierto? Si yo prono al paciente, como voy a aumentar su presión transpulmonar, también puedo llevar a barotrauma. Eso es lo que no puedo hacer en el fenotipo L. Recuerden que el volutrauma es cuando yo coloco mucho volumen corriente en un alveolo que aumento el estrés strain. Yo quisiera explicar, hermano, ese concepto de estrés strain que en cuidado crítico se utiliza mucho, pero puede ser confuso para aquellas personas que no están relacionadas con el concepto.
Recuerden que estrés es la tensión, ¿cierto? El estrés es la tensión. Mi alveolo está tensionado. Recuerden que fuerza, eso es igual a fuerza por unidad de área. Y eso lo genera la presión. Y adivine que la presión es la presión transpulmonar del pulmón que hemos hablado tanto. Eso es estrés. Y strain es cuando hay esa deformidad que se genera por un cambio de volumen, o sea, por el volumen que usted le coloca al paciente. Entonces, cuando usted genera mucho estrés, strain en el alveolo, usted lo puede romper, ya sea con presión o ya sea con volumen, barotrauma o volutrauma. Es más preocupante aún cuando usted programa un ventilador que está generando desreclutamiento alveolar. Recordemos que estos pacientes casi no tienen surfactante. Recordemos que tienen inundación alveolar por células proinflamatorias. Y aparte usted con la programación ventilatoria, supongamos, está desreclutando el alveolo. Eso genera un efecto cizalla. Y ese efecto cizalla se llama telectrauma, ¿cierto? Ese atelectrauma, el punto con eso es una respuesta inflamatoria adicional, local, que usted está generando con la ventilación. Y el riesgo que se corre es que progrese de manera sistémica y genere el biotrauma. Entonces, para evitar todas estas situaciones, cuando ustedes coloquen un paciente en ventilación protectiva pulmón, yo les sugiero respetuosamente que guíen la terapia para evitar mayor daño pulmonar a través de la presión intraalveolar o la presión meseta, que ya saben. Y por otro lado, es que es la resultante de la presión meseta menos el PIB. ¿Qué significa una presión de distensión? Dos conceptos, de acuerdo a la literatura y de acuerdo a lo que se ha revisado. Uno Andrés, yo es creo que le va saber, a tocar, devolverse 2 minuticos atrás porque se me bloqueó el celular y se paró la comunicación y ahí hubo ok, un lapso. ok, que nosotros para evitar el volutrauma, barotrauma, atelectrauma, biotrauma, piscilis o lesión pulmonar autoinfligida, la intención es dirigir nuestra ventilación mecánica por las presiones. ¿Cuáles presiones? La presión meseta, la presión intraalveolar, que ya hemos hablado tanto, ¿cierto? La cual debe ser menor a 30 centímetros de agua o 28 centímetros de agua idealmente. La presión de distensión, que es la misma driving pressure, que otras personas le llaman el DP. La presión de distensión es un concepto complejo, el cual hay que leer todo un capítulo, pero lo quisiera resumir en dos conceptos. Uno es a través de ella, que es la resultante de la presión meseta menos el PIB, es a qué alveolos funcionales yo puedo ventilar, ¿cierto? O sea que eso quiere decir que yo con una adecuada presión de distensión puedo tener en parte la tranquilidad que la ventilación que estoy generando no está generando más daño en los pulmones. Y por otro lado, la presión de distensión es una manera indirecta de yo inferir en la presión transpulmonar, que recuerde que es la que genera el estrés en el alveolo, finalmente el strain, y lo puede estallar. Entonces, como muchos de nosotros no tenemos ventiladores Hamilton, muchos de nosotros no tenemos las sondas, perdón, los catéteres esofágicos que nos permite determinar la presión intrapleural. Entonces, la presión de distensión es una manera de yo identificar de una manera indirecta sobre la presión transpulmonar. Mucho cuidado, pues. Y lo otro que suena mucho, porque el doctor Luciano Gattinoni habla mucho de eso, y le tocó al doctor Juliosa en la revisión del Intensive Care Medicine del año 2019 reducir una fórmula que tiene que ver con la presión, con el poder mecánico pulmonar, ¿cierto? Resulta que la fórmula del poder mecánico pulmonar es un concepto muy complejo. Aparte de ser complejo,
él aborda varias de las situaciones que hemos mencionado. O sea, él tiene que ver con todos los factores mutativos que pueden lesionar un pulmón. El poder mecánico pulmonar que se puede cuantificar en joules por minuto tiene que ver con la cantidad de energía que usted le transmite al alveolo y al cual le puede generar daño. Entonces, tienen en cuenta el volumen corriente, tienen en cuenta la presión de distensión, tienen en cuenta la presión intraalveolar, tienen en cuenta la frecuencia respiratoria, todos los parámetros que pueden generar lesión pulmonar. Tienen en cuenta el PIB. Esa fórmula fue muy tediosa cuando el doctor Gattinoni la sacó, pero el doctor Gliosa la logró resumir y es fácil de sacar el poder mecánico pulmonar en la actualidad. Y ese poder mecánico pulmonar debe ser menor a 13 centímetros de agua. Esa es la mejor manera de yo cuidar mi pulmón de las lesiones que puedo generar con el ventilador. Bueno, yo pienso que aquí ya redondeamos la idea de cómo ventilar los pacientes. Indudablemente, a la audiencia le debe quedar claro que no es una receta de cocina, que nos quieren hacer pensar que ventilar estos pacientes es fácil, o sea, no es sino tener la máquina, el respirador y el paciente con SARS-CoV-2 que evoluciona de SRA y le ponemos el ventilador y listo. Los últimos reportes que estamos teniendo de Estados Unidos, ¿cierto? Donde la catástrofe es evidente, ¿cierto? Habla de una mortalidad del 80% de los pacientes que entran a ventilación mecánica, ¿sí? Entonces uno dice, qué horror, ¿cierto? Pero entonces el horror precisamente es eso, es que el paciente, o sea, el SARS-CoV-2 no necesita un ventilador, necesita es, como todo en medicina, necesita el arte de relojero que definitivamente una máquina no la puede dar. El arte de relojero lo da precisamente es la persona que está atrás del ventilador. Es el intensivista, es la terapeuta respiratoria, es el equipo de enfermería entrenado, calificado y especializado en el tema, ¿cierto? Que desafortunadamente por la pandemia y por la contingencia, pues no vamos a tener un equipo altamente especializado. Pero la mortalidad tan alta que estamos viendo ahora es a consecuencia precisamente de eso. O sea, el mundo no estaba preparado para esta situación. Los intensivistas son pocos, las personas especializadas, los terapeutas respiratorios especializados en cuidado intensivo, esto es una realidad, son pocos. Los enfermeros especializados en cuidado intensivo, esta es otra realidad, son pocos, o sea, son pocos. En Colombia, y Colombia es el reflejo del mundo, ¿sí? O sea, esto es una situación que nos debe hacer reflexionar a nosotros mucho acerca del talento humano en el cuidado intensivo. Y por eso estamos viendo estas cifras tan altas. Obviamente, el SARS-CoV-2 es una patología desastrosa, caótica. Andrés, voy a parar el live porque a la hora se corta, ¿sí? Entonces, para todos los participantes, por favor les pedimos que rápidamente se conecten para la segunda parte de este live, que de todas maneras, que faltan todavía cosas muy interesantes, hay que aprovechar el tiempo. El doctor Andrés Zúñiga, que como pueden ver es un fisiólogo y un fisiopatólogo y tiene amplio conocimiento en los temas de ventilación mecánica. Entonces ya nos volvemos a conectar. Bueno, Andrés. Dale pues, Esto es con el objetivo de que no se nos pierda la información. Bueno, hágale poder pues. quedar cargado el live. Bueno.